Dios nos dio el talento y empezamos a tocar y ahí nos fuimos criando, hermanos. Pero qué bonito cuando uno permanece en el Señor. Una de las cosas muy importantes que queremos hacer recalcar, hermanos, en esta hora es, hermanos, la importancia, hermanos, que tiene nuestro ejemplo. Amén. Yo quisiera ponerle por un tema a este mensaje. Le quisiera poner, hermanos, el tema ejemplo que perdura. Un ejemplo que perdura. Siempre, hermanos, yo creo que desde siempre la gente no se satisface, no se llena de que nosotros le digamos palabras y palabras. Podemos decir los más bonitos textos de la Biblia, podemos dar nuestro mejor mensaje, podemos dar nuestra mejor enseñanza, hermanos, un estudio muy detallado, un estudio muy homilético, muy preparado. Pero, hermanos, lo que más la gente quiere ver en nosotros no son palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Ellos quieren ver ejemplo, ver ejemplo, hermanos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dijo: ejemplo os he dado. Todo lo que hizo Cristo, hermanos, fue ejemplo para nosotros. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Algunos dicen: Cristo es nuestro ejemplo mayor, Cristo es nuestro hermano mayor, al cual nosotros debemos seguir sus pisadas, el cual nosotros debemos de aprender de Él, ¿verdad? Y imitarlo. Imitarlo. En una ocasión, hermanos, escuché un mensaje que se llamaba imita a Cristo. Y esto, hermanos, porque a veces imitamos a otras artistas, a gente, ¿verdad? Tantos quieren imitar en su vestimenta, en su peinado, en cómo se sienta, cómo se ríe, cómo se pinta. ¿Por qué mejor no imitamos a Cristo, que es, hermanos, el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir? Y el apóstol Pablo, hermanos, fue un seguidor de Cristo. Después de que tuvo su encuentro con Cristo, él, hermanos, siguió el ejemplo de Jesús. Después que él aprendió de la historia de Jesús, él, hermanos, no solamente se la aprendió, sino que se la plasmó hasta llegar a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo: no solamente con que sepa, no, me lo voy a poner. Cristo ahora vive dentro de mí, porque cuando Cristo vive en nosotros, es entonces, hermanos, que podemos ser ejemplo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conducta, hermanos, en todo. Cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, podemos ser ejemplo de los fieles y de los que no son fieles, porque los que no son fieles, los que son del mundo, quieren ver ejemplo en ti, ¿verdad? Pero si quieren ser, nosotros, hermanos, debemos ser ejemplo. Muchas veces nosotros somos muy criticones, somos muy así, hermanos. Me acuerdo que una parejita, hermanos, se cambiaron de colonia y se fueron a vivir, hermanos, a otra colonia. No quiero decir ninguna colonia aquí porque no quiero ofender a nadie. En la mañana se levanta el matrimonio y se sienta la esposa y voltea. Ya ve que las casitas esas de Infonavit, hermanos, pues ya la ventana concuerda con el patio del vecino, ¿verdad? Ya casi cerran por la hola vecino, ¿cómo amaneció? ¿Verdad? Se levantó la hermana, la familia y dice: mira, esa señora está lavando la ropa y pues se mira muy neja esa ropa, no se mira muy limpia, se mira muy sucia todavía. No sabrá lavar, no usará buen jabón, o quién sabe, no tendrá buena lavadora. Y así era todos los días, se levantaba y seguía criticando. Un día se levantó temprano, un día se levantó y miró todo muy limpio. Dijo: ay, ahora sí lavó muy bonito, mira qué bonito, mira ropa blanca, se mira muy limpia. Le dice el esposo: no, mujer, no es que esté lavando diferente, lo que pasa es que ahora yo me levanté más temprano y limpié las ventanas de tu casa.
¿verdad? Y ahora sí se miraron limpias la ropa. Es que tus ventanas estaban sucias, no las habías limpiado. Muchas veces nosotros criticamos porque criticamos a unos a otros, pero a veces son nuestras ventanas que no estamos bien nosotros, ¿verdad? Por ahí dice un dicho que el león piensa que todos son de su condición. Pero es muy importante ser ejemplos. Y por ejemplo, hermanos, tenemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras de Pablo. Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y saben por qué? Ahí la palabra de Dios nos habla, hermanos, en Hechos 16, un ejemplo muy bonito que, hermanos, que hasta el carcelero se quedó asombrado. Fíjense, hermanos, por ahí andaba, hermanos, el apóstol Pablo y el hermano Silas. Dice que andaban, hermanos, iban caminando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces a sus amos, grandes ganancias a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, nos estaba siguiendo y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y eso lo hacía todos los días hasta que el apóstol Pablo se fastidió. Dijo: bueno, pues ¿quién le pagó esta para que nos anduviera anunciando, verdad? Y dice que oró por ella y echó fuera, hermanos, el espíritu de adivinación. Y los que la traían, hermanos, pues se les acabó la ganancia. Dijeron: no, hombre, qué bonito hacer. Se enojaron, los demandaron, los echaron a la cárcel. Pero, hermanos, antes le dieron muchos azotes con vara. Los dejaron todos golpeados, a Pablo y a Silas. Y luego los metieron, hermanos, al calabozo, al más oscuro, al de más adentro. Metieron a Pablo y a Silas, y ahí los tenían, hermanos, azotados, y los amarraron al cepo de manos y pies. Y ahí estaban, hermanos, los hermanos a llore y llore toda la noche. Amaneció y siguieron a llore. No, ¿verdad que no? Dice que orando, y luego empezaron a cantar. Gloria a Dios, amén. Se pusieron a orar y a cantar alabanza al Señor, ¿verdad? Y dice que todos los presos los oían. Y los presos: caray, que no son los que acaban de azotar, oye, que no son los que acaban de golpear, los que acaban de meter aquí. Pues de cuál fumaron, que están bien contentos, ni los golpes les hace. Hermanos, y estaban alabando y glorificando al Señor ahí dentro, hermanos. Y esto les llamó la atención a todos los presos y el carcelero. Caray, que alguien está cantando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Si aquí nunca cantaban. De hecho, todos los presos, hermanos, cuando son ahí puestos en ese lugar, empiezan a llorar, empiezan a gritar: soy inocente, yo no hice nada, yo no tuve la culpa, ellos me provocaron, o no sé cuántas cosas gritan, hermanos, porque ellos no quieren estar en aquel lugar. En cambio, el apóstol Pablo y Silas, ellos no les importaba el lugar, porque para alabar al Señor, hermanos, no importa dónde estés. Amén, gloria a Dios. Y para el Hijo de Dios, para el que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, no le importa la situación como esté. El apóstol Pablo nos está enseñando, es un ejemplo para nosotros, que en medio de las tribulaciones, en medio de los azotes, en medio de la oscuridad, allá en el calabozo, en lo más oscuro, hermanos, nosotros no debemos de dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Estemos pasando lo que estemos pasando, porque no estamos solos. Dijo el Señor: enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando tú y yo buscamos al Señor y que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, no debemos de estar tristes. Debemos estar alegres. Siempre, hermanos, yo le digo a los hermanos les bendiga, en la mañana levántense temprano, pónganse su ropa y vístanse con su mejor sonrisa y salgan a la calle, al primero que se encuentren, salúdenle: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Deseale lo mejor. Y al que te vas encontrando, y vas a ver que la gente va a notar la diferencia, porque nosotros
debemos ser ejemplo en la calle, en la casa, en la oficina, donde quiera que estemos, hermanos, debemos ser ejemplo de que somos transformados si verdaderamente te has dejado transformar por el Señor. En nosotros no debe andar el llanto, no debe andar la tristeza. Siempre dice, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí está el apóstol Pablo y Silas, orando y alabando al Señor. Y algo muy importante, cuando tú alabas al Señor, dice que en medio de la alabanza habita el Espíritu de Dios. Empezaron a alabar y alabar, hermanos, y cantaron un coro y ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, pues Él conmigo está. El ángel de Jehová acampa alrededor y todo el que le teme, Él le defenderá. Y ahí están cantando y otro cantando otro coro. Estoy alegre porque soy de Cristo. Y estoy alegre porque soy de Cristo. Y siguen cantando y siguen cantando. Hermanos, siguen cantando con coros más fuertes. Y la gente, y se empieza a mover el Espíritu Santo, hermanos. Y se empiezan a abrir las celdas, se empiezan a abrir los cepos, hermanos. Fueron libres de las manos, fueron libres de los pies. Se abrieron las cárceles, se estremeció todo ahí. Porque, hermanos, la presencia de Dios se estaba moviendo en ese momento y quedaron libres, porque el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, allí hay libertad, y quedaron libres, hermanos. Y el carcelero, después de estar escuchando, quizá el hermano ya estaba bien contento escuchando el mensaje, pero cuando pasó esto y miró que todas las celdas estaban abiertas, dijo, se quiso quitar la vida porque lo que le esperaba era la muerte. Tengo un amigo que andaba muy entusiasmado que iba a entrar de celador ahí en el Cerezo de Torreón. Y Carlos me decía, no, que voy a salir de esta mugre fábrica y voy a entrar de celador ahí, que voy a estar ahí cuidando y que hay. Pasaron los días, hermanos, y lo volví a ver ahí trabajando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entraste a trabajar? Y dijo, no, está muy difícil. Es que una de las reglas es que si se me escapa un preso que tenga 30 años de cárcel y luego se escapan 2, los años que ellos tengan me los van a echar a mí. Dijo, por eso dije, no, mejor aquí me ando en esta fábrica que gane poquito, ¿verdad? Una ocasión fuimos a tocar ahí, hermanos, ahí hicieron un templo, se llama el Abrigo del Altísimo, y estamos ahí, hermanos, en ese lugar, y los presos, hermanos, los internos, dice hermano, nunca ande diciendo presos, di internos. Bueno, estaban todos los internos ahí, hermanos, pero ¿cómo alaban al Señor con todo su corazón, hermanos? Y doblan sus rodillas, hermanos, y se tiran hasta el suelo y alaban al Señor con todo su corazón, hermanos, a grito abierto, bien bonito que se escucha. Nos atendieron rete bien los hermanos a la hora de la comida. ¿Y quiere más, hermano? Y esto y lo otro. Y, hermanos, y cuando estaba por ahí, dice mi hermano Miguel, ay, yo creo que nos quedaremos aquí nos atienden muy bien. Digo, hermano, si quiere que es, hermano, me ponen un sello aquí en la mano, dice, páseme el sello, y dice, aquí se queda y yo me voy. Dijo, no era tan en serio lo que estaba diciendo, nomás era un pensamiento más que lo dije en voz alta. Digo, no, pues, dijo, de acá no me faltan 35 años, hermano, no me faltan 35 años para salir. No, dijo, hasta se me enchinó el cuerito cuando me dijo el hermano eso, ¿verdad? Porque, hermanos, estar preso no es fácil, ¿verdad? Entonces, a nosotros estamos impuestos a ser libres y en Cristo tenemos gran libertad. Hermanos, y este hombre se quería quitar la vida, pero el apóstol Pablo le grita, ¡hey, no te quites la vida! ¡Aquí estamos todos! ¡Nadie se ha ido! ¿Cómo? No, aquí estamos todos. Y aquel hombre, hermano, se quedó asombrado. Dijo, mira nomás, estos hombres tienen algo diferente que yo no había visto en nadie más. Pues nada más tenían a Cristo dentro de su corazón. Dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando este hombre vio, hermanos, a estos hombres que estaban ahí, que no salieron corriendo, ¿verdad? Le llamó la atención. Cualquier otra persona, hermanos, hubiera tomado la oportunidad de salir corriendo y esconderse. Y hubiera dicho, pues si se mata, que se mate.
¿A mí qué me interesa? ¿Verdad? Yo ya soy libre. No, pero ellos tenían el amor de Cristo y a ellos les interesaba la salvación de su alma. Y por eso, hermanos, ellos tenían un pensamiento diferente, porque cuando uno está en Cristo, nuestro pensamiento ya no está, hermanos, en hacer daño a nadie, sino amar al prójimo, porque dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un ejemplo que nosotros debemos, hermanos, de reflejar donde quiera que estemos. Sea como sea, tenemos que reflejar, hermanos, aún hasta nuestros enemigos. Yo le digo a la iglesia, hermanos, debemos de amar hasta nuestros enemigos. Me dice un hermano, oye hermano, y el que haya matado a un hijo suyo, le dijo, nuestros enemigos. ¿No entiende la palabra que es a nuestros enemigos? Debemos de amarlos, porque también a ellos un día van a dar cuenta delante de Dios. Y si son salvos, y si usted gana un alma por su ejemplo, por su testimonio, sienta satisfecho, porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Dice el versículo que leímos, ¿verdad? Acerca dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que enseñarle que Cristo a eso vino. Ese fue el propósito, de transformar las vidas y cambiarles el rumbo de sentido. Si antes iban hacia el infierno abajo, ahora el Señor nos ha enseñado el camino hacia arriba, a la salvación. Nosotros tenemos que ser ejemplos, y el apóstol Pablo se está poniendo por ejemplo, y hermanos, y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Cristo, porque queremos ser salvos. Y eso es muy importante, hermanos, para nosotros, para que nuestros hijos, para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares vengan a Cristo Jesús. Ya, hermanos, muchas veces encontramos gente, no, yo soy cristiano, pero dice la Escritura que el árbol por su fruto es conocido. El árbol por su fruto es conocido. Es muy importante, hermanos, para nosotros reflejar, hermanos, el cambio. Dice por ahí, hermanos, el apóstol Pablo, el texto que le había dicho ahorita, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y pureza. Amén. Es muy importante, hermanos. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Nosotros tenemos que, con nuestro ejemplo, traer almas a los pies de Cristo. Hacerlos, bueno, ¿qué es lo que tienes tú que yo no tengo? Yo quisiera ser como tú, yo quisiera andar alegre. Mira, tienes este problema y yo te miro que andas contento. Te pasó esto y yo te miro que andas feliz. No te miro triste, no te miro acongojado. Porque dice el Señor que Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él proveerá lo que yo necesito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos palabra de sobra, pero ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, y ahí vamos a aprender cómo debemos nosotros conducirnos. El apóstol Pablo le da consejos a Timoteo, le da consejos a Tito, hermanos, le da consejos a Filemón de cómo debe caminar un cristiano, cómo debe vivir un hijo de Dios, porque Cristo pronto viene, hermanos, por su iglesia. Cada día que pasa, hermanos, vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo, y debemos, hermanos, de tomar en serio su palabra, y hermanos, y servir al Señor, como dice Él, en espíritu y en verdad. Da tristeza, hermanos, como tanta gente que hemos visto militar en el camino del Señor y ahora ya no están. Eran gente, hermanos, que nosotros veíamos aquí alabando al Señor, pero por cualquier cosa, hermanos, siempre se fijan en los malos ejemplos. Siempre se fijan en los malos ejemplos de la gente. Pero se fijan en los que quizás no han sido transformados totalmente y ponen su mirada en el hombre. Y dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Ponen su mirada en uno, en otro, hermanos. Y bueno, también la Escritura dice que
hay aquel que sirve de piedra de tropiezo. Por eso es importante que todos tomemos, hermanos, en serio la palabra del Señor y busquemos al Señor como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dejó un gran ejemplo, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, hermanos, en medio de todo, él sirvió al Señor. Dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿El hambre y la persecución? Nada me apartará del amor de Cristo. Yo serviré al Señor porque Él tuvo bien rescatarme de la inmundicia, de la oscuridad, para vida eterna. Aplicándolo a nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros viviendo en nuestro lugar donde el Señor nos plantó? ¿Cómo está tu vida ahí, hermano, donde estás viviendo? ¿Cómo te considera tu vecino? ¿Cómo te consideran tus familiares? ¿Cómo te consideran tus amigos? Porque hay gente, hermanos, que cuando tú eres un cristiano, pues muchas veces no te quieren porque eres cristiano, ¿verdad? Pero a veces a mí me ha tocado ver cristianos que se hacen igual que los amigos porque quieren que los amigos los acepten. Dicen: no, pues empiezan a involucrarse con ellos, a hablar como ellos, a reírse con lo que ellos dicen y hacer tanta cosa, hermanos, por tal de que los acepten los amigos, y cuando menos espera, ya se lo llevó el enemigo. Había un niño que su papá le compró un cachorrito de león, hermanos, y el niño jugaba con el león siempre. El león fue creciendo junto con el niño, y el niño le montaba y corría con el león, hermanos. Y un día se cortó, hermanos, andando descalzo, se cortó, hermanos, el pie, y ahí está el niñito llorando, hermanos, ahí recargado en un árbol llorando, y el león llegó y le empezó a lamer la sangrita que le sorreaba, y el niño sentía bonito, sentía cosquillitas, y se empezaba a reír, y luego le seguía saliendo sangre, y el leoncito ya no era un leoncito, ya estaba más grande, hermanos. Y cuando ya no salió sangre, dijo: pues ¿qué pasó? Pues le mordió el pie y hermanos, y lo comenzó a devorar. Muchas veces, hermanos, el diablo anda como león rugiente, y cuando la persona se empieza a descuidar poco, hermanos, empieza a sentir bonito: que al cabo esto no es malo, que al cabo esto no es pecado, que al cabo el Señor es misericordioso, dice su palabra que es lento para la ira y es grande en misericordia, que al cabo no me ha pasado nada, no he tenido ningún problema, el Señor me sigue bendiciendo. Sí, es más, creo que me está viendo mejor que antes, ¿verdad? Dejan de venir a la iglesia, se empiezan a apartar, ya el ejemplo, hermanos, lo tiraron por el suelo y dicen: no, que al cabo me está yendo bien, hasta que Satanás se lo devora. Y después dice: oye, ¿y dónde está el hermano que siempre sentaba ahí mero adelante? ¿Dónde está el hermano que sentaba mero atrás? ¿Dónde está el hermano que estaba aquí? ¿Dónde está el hermano que tocaba? ¿Dónde está el hermano que cantaba? ¿Dónde está el hermano que testificaba? ¿Dónde está? Se descuidó. Y hermano, dice la Escritura, debemos ser ejemplos, seguir adelante en medio de luchas y pruebas, servir al Señor con todo nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos ejemplo donde quiera que estemos. Ejemplo que perdura. Que el día que ya no esté usted en la iglesia, o yo que no estemos en la iglesia, la gente diga: ay, cómo recuerdo al hermano Rodolfo, tan buenos chistes que contaba. Ay, cómo recuerdo al hermano que tocaba el piano bien bonito, que tocaba la batería, el hermano que testificaba, el hermano que era bien entusiasta, hermano, vamos a trabajar y vamos a hacer esto. Hermano, esa gente deja un ejemplo y siempre se le está recordando, porque no dice que sus obras con ellos siguen. Es importante, hermano. Se nos acaba de ir un pastor de allá de Torreón, se llama Picardías, un hombre de Dios, un hombre que el Señor hizo tantos milagros por sus manos, hermanos, y se fue con el Señor, y siempre recordamos. Ahí estuvimos hablando de algunos recuerdos que teníamos, vivencias que tuvimos con Él, y qué hermoso, hermanos, porque cuando tú permaneces fiel, el Señor te recibe con los brazos abiertos y la gente se siente
contenta de haber tenido un amigo como tú, un amigo como yo, un siervo de Dios, que verdaderamente Cristo vivía en él. Es importante, hermanos, pero tener a Cristo dentro de nosotros, para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay un joven que tenía luchas, según en un sueño, ¿verdad? Tenía luchas en un sueño. De repente se mira en un cuarto y, hermanos, entró el enemigo a ese cuarto y él empezó a reprenderlo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y él dice, yo también te reprendo. Y, hermanos, y él empezó a citar la Biblia, y aquel también, el enemigo también le citaba la Biblia. Y le decía palabras, y le decía una cosa, y él le decía otra, y no podía echarlo fuera. Pero ¿qué está pasando? Si le estoy citando la Biblia, lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús, y lo estoy reprendiendo conforme a la palabra, y no se va. De repente, hermanos, entró un personaje muy luminoso y se vino derecho con él. Y, hermanos, y cuando llegó a él, como si le abrieran, hermanos, un overol con un cierre desde la frente, hermanos, hasta abajo. Hermanos, y cuando lo abrió, metió un pie, y luego metió la mano, y luego metió el otro pie, y luego metió la mano, y luego se subió el cierre y se acomodó en la cabeza. Y entonces sí le dijo a Satanás, ¡sal fuera de aquí! Digo, es que con palabras no lo va a echar fuera, tiene que estar Cristo dentro de ti. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú y yo tenemos a Cristo dentro de nosotros, quizá los azotes no nos van a doler, las pruebas no nos van a tumbar, la escasez no nos va a hacer retroceder. Al contrario, vamos a seguir adelante en las buenas y en las malas, porque, hermanos, todo lo que está aquí en la tierra es pasajero. Yo le digo a los hermanos, esto es como un sueño, y el día que estemos con el Señor, ahí será la realidad, porque va a ser por toda la eternidad. 50 años, 70 años que duremos aquí en la tierra, quizá batallando por algo, por una cosa, por otra, no debemos de compararla con la eternidad que nos espera. Va a decir, ay, que tengo 50 años de sufrimiento, tengo estar batallando con una cosa, ¿por qué no nací rico? ¿Por qué no nací en una familia acomodada? Eso no nos debe interesar. Lo bueno es que nacimos en Cristo Jesús y nos espera una corona de vida allá en el cielo. Esto es lo que nos debe motivar, hermanos, ¿verdad? El Lázaro, hermanos, estaba ahí sufriendo, comiendo de lo que sobraba de la mesa, pero a él no le interesó eso. Hermanos, el día que él murió fue, hermanos, al seno de Abraham, mientras que al rico fue al lugar de tormento. Y Lázaro, hermanos, estaba totalmente sano y viviendo ya por la eternidad, mientras el otro sufriendo por la eternidad. Le dijo, tú tuviste tus bienes en la tierra y Lázaro tus males, ahora Lázaro está acá y tú estás allá sufriendo. Nada nos debe quitar el deseo de servir al Señor, sino ser ejemplo, hermanos, ser ejemplo que perdure, ejemplo que la gente pueda ver en ti el cambio que Cristo ha operado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ponte de pie. ¿Cómo estás viviendo tú, hermano, ahí a tu alrededor? ¿Qué opinan tus amigos de ti? ¿Cómo te miran a ti? Qué hermoso, hermanos, cuando la gente nos toma, hermanos, en estima. Y que, hermanos, están pasando por una necesidad. Ve con el hermano para que oren. Ven con el hermano para que te ayude a orar. Ven con el hermano, él siempre está dispuesto para tender la mano. Pero esto es cuando tú eres un Cristo, un hijo de Cristo Jesús. Dice la Biblia que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Un árbol refleja seguridad. Un árbol también, la sombra cubre de los inclemencias del sol. Un árbol. Tú puedes ser un árbol que está plantado ahí donde el Señor te puso, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo, el Señor me escogió por ejemplo, y el Señor te escogió a ti para que fueras ejemplo y lleves la palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos esa bendición.
de ser de bendición para los demás. Dios te ha escogido para que seas de bendición. Dios te ha escogido para que seas de bendición ahí con tu familia, para que seas de bendición ahí en el área donde vives, porque Cristo ha cambiado tu vida, ha cambiado tu corazón, ha cambiado tu mente. El carcelero se quedó asombrado y no tuvo más que decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Con ese ejemplo, Pablo y Silas se ganaron al carcelero y toda su familia, y algún otro preso que quizás no está en la escritura, pero algún otro preso que también oyó y vio el ejemplo, porque el ejemplo perdura. El ejemplo bueno perdura. Entonces es muy hermoso vivir, hermanos, ser ejemplo donde quiera que estemos. Cristo Jesús te ha escogido para que lleves la palabra, para que lleves el cambio que Cristo haya operado en ti a aquellos que lo necesitan. Quizás están pasando por la misma situación o están pasando por diferentes situaciones. Cristo te ha escogido para que anuncies su palabra, para que anuncies su verdad. Eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Yo te doy gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, o haberme sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, para permanecer en tu camino, siempre alabando y glorificando tu nombre con todo nuestro corazón, porque eso es lo que tú quieres, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Quieres gente que esté, Señor, dispuesta a adorarte, Señor, siempre con su testimonio, con su forma de hablar, con su forma de creer, Señor, siempre en fe, en palabra, en conducta, en espíritu y en pureza. Gracias, Señor, por tu palabra que es, Señor, como espada de filos que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, y nos sentimos, Señor, bendecidos de ser parte de tu iglesia, ser parte tuya, Señor. Ahora te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han pasado al frente, los que están en sus bancas clamando a ti, Señor. Ayúdanos, esta iglesia, Señor, que sirva, Señor, de ejemplo para los creyentes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Jehová de los ejércitos. Sigue usando, Señor, esta iglesia. Sigue usando, Señor, mis hermanos, para que sean de bendición, Señor, donde quiera que estén. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Aleluya. Alaba al Señor ahí donde estás. Alaba al Señor. Sé un ejemplo viviente. Sé un ejemplo de bendición. Sé un ejemplo para tus hijos. Sé un ejemplo para tu esposa, para tu esposo. Para que él, si no es salvo, no es salva, venga a los pies de Jesús.